Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo con la exposición de la palabra de Dios de esta mañana. Les pido que pongan toda su atención, que no se estén levantando de su lugar. Ya no es momento de ir al baño, tampoco es momento de entretenerte con tu teléfono celular. Siéntate cómodo, toma tu libreta, tu pluma, tu Biblia y haz las anotaciones pertinentes para que en la semana puedas repasar lo que Dios haya hablado a tu vida. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a abrir las Escrituras en el libro de Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Libro de Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Doy lectura, así dice la palabra de Dios, hermanos. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Vuelvo a leer el verso 9, hermanos. Dice así: a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Hagamos una breve oración, hermanos. Padre, en tu grande amor y en tu gran misericordia, háblanos en esta mañana, Señor. Habla a cada padre, a cada madre. Da corazón sensible a cada padre, a cada madre, que puedan escuchar tu voz y que puedan, Señor, responder a tu llamado, Señor. Por favor, yo pongo todo en tus manos y háblanos a través de él, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Hermanos y hermanas, ¿por qué el Espíritu Santo decidió plasmar en las Escrituras las palabras de esta mujer, hija de Faraón? ¿Cuál fue la razón, cuál fue el motivo, la causa por la cual el Espíritu Santo decidió plasmar en las Escrituras las palabras de esta mujer? Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. La razón, hermanos, la causa, es que de una u otra manera, en toda la Biblia, hermanos, corre esa verdad. ¿Cuál verdad? De que los niños, nuestros hijos, no son nuestros, son de Dios. En este caso, Moisés era hijo biológico de Jocabed, pero dadas las circunstancias que predominaba en ese tiempo, que había en ese tiempo, una gran persecución contra los niños del pueblo de Israel, Jocabed decidió esconder a su niño en el río. Lo encuentra la hija de Faraón y ella se lo apropia. Ella se hace dueña del niño. Sin embargo, su hermana María, que estaba a lo lejos observando qué pasaba en su entorno, inmediatamente
corrió hacia ella como si no supiera de qué se trataba, como si estuviera ajena al evento, y sus palabras fueron: ¿quieres que te consiga una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón dijo: sí, ve, consígueme una nodriza hebrea. Y María fue por su madre, por la mamá de Moisés, por Jocabed. Cuando Jocabed llega a la hija de Faraón, esta joven le da indicaciones, le pide, le ordena, le manda que se lleve el niño a casa. Lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Aunque Jocabed era la madre biológica de Moisés, su madre legítima, pero ahora ya no lo iba a tener por mucho tiempo. Ahora solamente era la responsable de criar a ese niño, de cuidar a ese niño, de educar, de formar a ese niño. Pero ya ese niño le pertenecía a la hija de Faraón. Era de ella, pero a la vez ya no era de ella. Ella lo había dado a luz, pero ya no era de ella. Ya no le pertenecía. La dueña, la madre adoptiva, era la hija de Faraón. Y esta es la verdad, hermanos, central, que nos muestra la Biblia cada que aborda el tema de los hijos. Aunque los padres son los responsables de haber traído a este mundo ese niño, sin embargo, Dios es el dueño absoluto de los hijos. ¿Son tuyos? Porque tú los diste a luz. ¿Son tuyos? Porque tú eres el padre biológico, la madre biológica. Pero tú no eres el criador, el hacedor de ese niño. Esos hijos tienen dueño, y el dueño absoluto de esos hijos es Dios. Hermanos y hermanas, cada vez que Dios decide bendecir a un matrimonio, dándole un hijo o dándole una hija, Dios se dirige a ese matrimonio y les dice: te doy este niño, lo pongo en tus manos, críamelo y yo te lo pagaré. ¡Qué mandamiento, hermanos! ¡Qué ordenanza para los padres! ¡Qué responsabilidad adquieren los padres delante de Dios al Dios concederles un hijo! ¡Qué mandamiento! Lleva a este niño y críamelo. Es la orden de Dios a cada padre. Deposito este niño en tus manos. Deposito a esta niña en tus manos. Críamelo y yo te lo pagaré. El punto, hermanos, que debes considerar es que en todos los versículos, hermanos, de las Sagradas Escrituras, donde nos hablan de los hijos, cómo criarlos, cómo formarlos, cómo educarlos, en todos esos textos nos advierte claramente que todo tiene que ser conforme a Dios. No conforme a tus ideas, no conforme a tus pensamientos, no conforme a tus creencias, no conforme a tu conveniencia, no conforme a tu comodidad, no conforme a la sabiduría del mundo, no conforme a la sabiduría de tus abuelos, de tus vecinos, sino conforme Dios ha dicho. Lleva a este niño y me lo vas a criar conforme yo te he ordenado en mi palabra, conforme yo he establecido en mi palabra. Así me lo vas a criar, así me lo vas a formar, así me lo vas a educar. Qué terrible es ser padre. Qué espantosa responsabilidad adquieren los padres cuando traen un hijo a este mundo, cuando traen una hija a este mundo. Ahora, si traen varios hijos, si traen varias hijas, cuánto mayor responsabilidad. ¿Por qué Dios no da opciones a los padres? ¿Por qué Dios es muy estricto y ha dado mandamientos a los padres de cómo criar a sus hijos, de cómo formarlos, de cómo educarlos? Porque Él es el dueño de los hijos. Él es el dueño absoluto de los hijos. Nosotros solamente somos administradores. Dios nos encargó a nuestros hijos, pero Él es el dueño de nuestros hijos. Él es el amo, Él es el Señor. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para comprender, para entender esta gran responsabilidad? Para aplicarnos en la formación bíblica de nuestros hijos, en la crianza bíblica de nuestros hijos, en la educación bíblica de nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por dónde empezar? Te debes
preocupar y ocupar en saber cómo ha dicho que debes criar a tu hijo, en saber qué ha dicho Dios sobre cómo debes formar a tu hijo, sobre cómo debes dirigirlo, guiarlo. ¿Cuánto te debe interesar, papá, mamá, sobre qué ha dicho Dios de cómo educar a tu hijo, de cómo formar a tu hijo? Papá, mamá, tú puedes ignorar voluntariamente y tú le puedes restar importancia a el consejo de Dios, a los mandamientos de Dios sobre cómo criar a tus hijos. A ti puede que no te importe nada. Puede ser que a ti no te interese en lo absoluto saber sobre cómo criar a tus hijos, sobre cómo formar a tus hijos. Puede ser que tú estés muy interesado en seguir el consejo de los psicólogos, de los terapeutas familiares, de cómo formar, de cómo criar, de cómo educar a tus hijos. Pero Dios un día te va a juzgar y Dios un día te va a llamar a cuentas de cómo educaste a tus hijos. ¿Cuánto te va a doler en ese día haber educado a tus hijos, haber criado a tus hijos conforme a la psicología de este mundo, conforme a la sabiduría de este mundo? Te habrás dado cuenta que ese no era el camino y que Dios había dado mandamientos específicos, instrucciones específicas de cómo criar, de cómo formar, de cómo educar a tus hijos. ¿Qué patrón estás siguiendo? ¿Qué modelo de educación, qué modelo de crianza, qué modelo de formación estás siguiendo tú para la formación de tus hijos? ¿El patrón del mundo? ¿El modelo del mundo? ¿O el modelo bíblico? ¿El modelo de Dios? Un día serás llamado a cuentas por Dios, papá y mamá. ¿Estás consciente de ello, papá? ¿Estás consciente de ello, mamá? Que un día Dios depositó almas eternas en tus manos. Te dijo, te voy a bendecir con un hijo, te voy a bendecir con una hija. Lo pongo en tus manos y tú me serás responsable de esta vida que estoy poniendo en tus manos. El día que tu hijo nació, el día que tu hija nació, ese día Dios te dijo, me eres responsable de esta alma. Tú me vas a responder por esta alma. ¿Crees que Dios no te va a juzgar cuando Él puso barro en tus manos? Él puso barro en tus manos para que tú los formaras conforme a Dios, conforme a sus mandamientos, conforme a su palabra, y no lo hiciste. Elí fue juzgado por Dios porque fue un padre tibio, mediocre, que no quiso reprender el pecado de sus hijos. Y aunque sus hijos ya eran adultos y ya estaban casados, Dios habló y dijo, yo juzgaré a Elí, juzgaré su casa por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Dios no tuvo piedad de Elí, porque Elí sabía del pecado de sus hijos. Pero fue un padre tibio, fue un padre alcahuete, fue un padre que se hizo de la vista gorda. Papá, mamá, teme a Dios. ¿Cuándo has reprendido la inmoralidad de tus hijos? ¿Cuándo te has sentado con tus hijos para reprenderlos por causa de su inmoralidad, por causa de sus vicios, por causa de sus fornicaciones, por causa de sus adulterios? El día que tu hijo nació, ese día Dios te dijo, lleva a este hijo a casa, críamelo y yo te lo pagaré. ¿Cuánto te debería preocupar por conocer cada versículo sobre cómo educar a tu hijo? Recurre a Él, pregúntale a Él, consulta su palabra sobre cómo educar a tu hijo, porque un día rendirás cuentas a Dios por esa alma eterna que puso en tus manos. Asegúrate que tu hija es salva, asegúrate que tu hijo es salvo. Si no es salva tu hija, si no es salvo tu hijo, esfuérzate, papá, mamá, pelea, lucha por su salvación, en oración, en ayuno, en ruego, en súplica. Papá, mamá, es muy difícil que tú no sepas si tu hijo es salvo o no es salvo. Es muy difícil que tú no sepas si tu hija es salva o no es salva. Es muy difícil. Tú sí sabes, papá, mamá, si tu hijo anda mal delante de Dios, está mal delante de Dios. Tú sí sabes claramente si tu hija
anda mal delante de Dios, está mal delante de Dios. Papá, mamá, tú tienes la suficiente experiencia por los años de vida que llevas para saber, para identificar, para inferir hasta en qué pecados andan tus hijos, en qué pecados anda tu hijo, en qué pecados anda tu hija. Si anda en inmoralidades, si anda en borracheras, si anda en vicios, si anda en la impiedad. Tú lo sabes claramente. Por lo tanto, ¿por qué no luchas por su salvación? ¿Por qué no peleas por su salvación? ¿Por qué no te esfuerzas y pides de Dios gracia y unción para que tú le prediques a tu hijo, tú le prediques a tu hija, te sientes con ella, te sientes con ese hijo y que tú le muestres su condición espiritual? Obviamente después de haber ayunado, clamado, gemido por su alma, suplicado de Dios la gracia, el poder, la luz, la unción del Espíritu. Dios quiere que tú seas el vocero de Dios para tu hijo. Por eso te dice, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Que ellos sientan, que ellos vean que es Dios quien les está hablando a través de ti. Pero no solamente procurar con diligencia la salvación de tus hijos y de tus hijas, sino, si ya se salvaron, pues que tú te conviertas en ese padre que habla de parte de Dios, amonestándolos, atalayándolos para que no se vayan a descuidar espiritualmente, para que no vayan a salirse del camino, para que no se vayan a volver a sus antiguos pecados, y que continuamente estés ahí como el responsable del alma de tus hijos. Continuamente les estás advirtiendo de los peligros que van a enfrentar, de las tentaciones, de las luchas. Vamos a ver varios textos, hermanos, de cómo el apóstol Pablo veía a Timoteo como su hijo espiritual, y era su hijo espiritual. Pablo era el padre espiritual de Timoteo. Timoteo era su hijo espiritual, y como tal, ve cómo se preocupaba el apóstol Pablo, un padre espiritual preocupándose por su hijo espiritual. Primera Timoteo 1, 18 y 19. Dice, Primera Timoteo 1, 18 y 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ve cómo le habla a Timoteo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, que milites la buena milicia. Le hablaba como a un hijo, se preocupaba como padre que él era. Una voz de advertencia. Pablo siempre fue como el atalaya de su hijo Timoteo, siempre previniéndolo, siempre amonestándolo, siempre atalayándolo, siempre advirtiéndole, siempre teniendo cuidado de él. Y así tenemos que ser. ¿Ya se salvó tu hijo? ¿Está caminando en salvación? Papá, mamá, sé el atalaya de tu hijo. Continuamente adviértele sobre las luchas, sobre los peligros, sobre las tentaciones, que continuamente tú estés adelantándote y previniendo las cosas que pueden venir a su vida. Ahí en 1 Timoteo 4:16, 1 Timoteo capítulo 4 verso 16, ve cómo se preocupa Pablo, el padre espiritual, por su hijo espiritual, Timoteo. 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ve la advertencia de un padre a un hijo, de un padre espiritual a un hijo espiritual. Ten cuidado de ti mismo, cuídate de ti mismo, cuídate de tus pasiones, de tus deseos, de tus concupiscencias, de tu propia carne, Timoteo. ¿Qué no es eso lo que deben estar haciendo los padres biológicos para con sus hijos? ¿Qué no es eso? Ser atalayas, estarle advirtiendo, atalayando sobre sus propias pasiones, sobre sus propias concupiscencias, sobre sus deseos carnales, sobre su temperamento, sobre su carácter. Ten cuidado de ti mismo, le dice. Eso es lo que deben hacer los padres. Ya está caminando tu hijo con Dios, está buscando a Dios, ataláyalo en cuanto a su carne. Ataláyalo en cuanto a su carne, en cuanto a sus pasiones, en cuanto a sus deseos, para que no caiga, para que esté firme,
para que esté alerta también tu hijo. Ahí en 1 Timoteo 6:11. 1 Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Mas tú, oh hombre de Dios, ve cómo le habla Pablo como padre espiritual a Timoteo como su hijo espiritual. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿De qué tenía que huir? Si tú lees el contexto del versículo 3 al verso 10, ese es el contexto del verso 11, se refiere al amor al dinero, se refiere al amor al materialismo, se refiere a los lujos de esta tierra, a las comodidades de esta tierra, se refiere al deseo de tener cosas, a los bienes terrenales. Pablo estaba preocupado que el corazón de Timoteo no se fuera a inclinar hacia el dinero. Pablo estaba preocupado que su hijo espiritual Timoteo no fuera a inclinarse al materialismo, a los lujos, a las comodidades. Le dice, huye de estas cosas, huye de amar el dinero, huye de eso, huye de las cosas terrenales, de las cosas materiales. Ahí no está la vida, ahí no está la paz, ahí no está la felicidad. Tú ocúpate y vive en la justicia, en la piedad, en la fe, en el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿No deberían estar los padres atalayando a sus hijos sobre las cosas que el mundo te ofrece? ¿No deberían también los padres biológicos, mamá o papá, estar advirtiendo a sus hijos que no vayan a amar más el dinero que a Dios, no vayan a amar más lo material que a Dios? Es tu deber, mamá, es tu deber, papá, hablar con tus hijos, porque vivimos tiempos donde la televisión, el internet te presentan que lo material es el todo, que el traer buenos carros, tener buena casa, tener bienes, tener propiedades, tener mucho dinero, que eso es vida, que eso es felicidad, que eso es alegría, que eso es gozo, que eso es paz. Ese es el anuncio que te transmiten, que te pasan en la televisión, en las redes sociales. Por lo tanto, ¿no es acaso tu deber, papá, mamá, estar atalayando a tus hijos para que no vayan a tener amor al dinero? ¿Para que no vayan a tener amor a lo material? Y que vayan a vivir para lo material, que vayan a vivir para el dinero. Y dejen a Dios a un lado, y dejen de ir a la iglesia, porque tienen mucho que trabajar, porque tienen mucho que comprar, porque andan tras los placeres de esta vida, tras el materialismo, porque andan tras los lujos, tras los bienes de esta tierra. Ahí mismo en 1 Timoteo 6, 13 y 14, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y a Jesucristo, que dio testimonio de la buena profecía delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa le preocupaba Pablo como padre espiritual sobre su hijo espiritual, Timoteo? Le preocupaba que Timoteo fuera a rebajar el evangelio por dinero, por las ofrendas, por los diezmos, que fuera empezar a predicar un evangelio leudado, contaminado, cuando le dice aquí en el verso 14 que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Quiere decir sin mancha, sin contaminación. Guárdalo puro como está escrito. No lo contamines, no lo adulteres, no lo rebajes, no lo mezcles, no lo diluyas. Predícalo como está escrito, háblalo como está escrito. No importa que la gente no quiera escuchar. No importa que la gente se vaya, no importa que la gente se moleste, guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión. O sea, ni reprensión quiere decir para que no seas digno de ser reprendido, porque los que contaminan el evangelio, los que mezclan el evangelio, los que adulteran el evangelio, los que rebajan el evangelio, los que pervierten el evangelio, los que diluyen el evangelio, son dignos de reprensión. Son dignos de ser reprendidos y Dios los va a reprender. Y Pablo, como padre espiritual, estaba preocupado por su hijo Timoteo. No vayas a contaminar el evangelio, no lo vayas a diluir, no lo vayas a mezclar, no lo vayas a adulterar, no lo vayas a exponer de acuerdo al gusto del cliente. No, le dice, guarde el evangelio como está escrito.
hasta que Cristo venga. ¿No es lo que los padres deberían preocuparse, hermanos? Transmitirles el verdadero evangelio, la sana doctrina, la verdadera doctrina, el evangelio de santidad, el evangelio de rectitud, el evangelio que te llama a una vida arrepentida, santa, justa, recta, consagrada a Dios. Vivimos en tiempos donde abunda el falso evangelio, donde abunda el evangelio social, donde abundan las predicaciones al gusto del cliente. En los púlpitos ya no se reprende el pecado, ya no se señala el pecado, ya no se llama al arrepentimiento, ya no se predica sobre la santidad, sobre la justicia, sobre la rectitud, sobre la consagración. Ya no hay nada de eso. El evangelio que se predica por dinero es un evangelio al gusto del cliente. Papá, mamá, ¿no te preocupa que tus hijos el día de mañana abracen un evangelio rebajado, diluido, mezclado, adulterado? Es tu deber, papá, mamá, advertirles de esta situación, porque no se trata de ir a una iglesia nada más por asistir. Hay que ver qué se está predicando. Hay que ver cuál es la doctrina, cuál es el evangelio que se está hablando allí. Porque si los llevas a una iglesia donde se predica un evangelio rebajado, mezclado, diluido, adulterado, al gusto del cliente, se van a ir al infierno. Van a despertar en el infierno como quiera. ¿Es tu preocupación esta, papá? ¿Te preocupan tus hijos? Ahí en 2 de Timoteo 2.1. 2 de Timoteo 2.1 le dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. ¿Qué le está diciendo como padre espiritual? Mira, mi hijo, no es en tus fuerzas. Tal vez Timoteo le había comentado algunas cosas a Pablo como su padre espiritual. Le dijo: a veces no puedo, a veces las tentaciones son fuertes, los ataques, las luchas. Se me hace muy difícil a veces. Siento que voy a caer, siento que no voy a permanecer. Y Pablo le dice: esfuérzate en la gracia. No es en tus fuerzas, es en la gracia de Dios. No es en tus fuerzas, Timoteo, es en el poder de Dios. No es en tus fuerzas, no es con ejército ni es con espada, es con el poder del Espíritu. Pablo le dio la clave a Timoteo de cómo vivir una vida cristiana victoriosa. En la gracia de Dios, le dice. ¿No es acaso eso lo que debes estar enseñando a tus hijos? Que se apoyen en Dios, que confíen en Dios, que se agarren de Dios, que busquen a Dios, que confíen en Dios. De Él es la victoria. Cuando tus hijos viven en sus fuerzas, qué difícil se les puede hacer el cristianismo. Qué difícil es el cristianismo entonces. Pero si tus hijos viven en la gracia de Dios, todo va a ser fácil. Porque en la gracia de Dios todo se puede. Tus hijos van a vencer el pecado, tus hijos van a vencer toda tentación. Porque no es con ejército ni es con espada, es con el Espíritu. ¿Qué más implica criarlos en el Señor? Criar a tus hijos, cuidar de ellos. No solamente el que se salven, el que caminen con Dios, sino también que vivan para Dios, que sirvan a Dios, que sean instrumentos de Dios. Papá, mamá, esa es tu tarea. Llevar a tus hijos que sirvan a Dios. Y con esto no quiero decir que se van a meter de tiempo completo a predicar el Evangelio. No quiero decir eso, pero como cristianos tienen que estar sirviendo a Dios, tienen que tener la carga de Dios, el sentir del Espíritu, la visión del Espíritu. Deben estar haciendo la obra de Dios. No pueden estar de calientabancas, no pueden estar cruzados de brazos, no pueden estar de espectadores. Y es tu deber llevar a tus hijos a ser siervos de Dios, a estar sirviendo a Dios, a hacer la obra de Dios de una u otra manera, pero que estén involucrados en los asuntos del reino de Dios, que estén involucrados en la obra de Dios. Los padres que buscaron a Dios llevaron a sus hijos a vivir para Dios, a servir a Dios. Papá, ¿qué están haciendo tus hijos en la obra de Dios? Mamá, ¿qué están haciendo tus hijos en la obra de Dios? ¿Cómo están sirviendo a Dios? ¿De qué manera están comprometidos con la obra de Dios? ¿De qué manera tus hijos están involucrados en los asuntos del reino de Dios? ¿De qué forma, de qué manera, papá, mamá? Es tu deber transmitir esa carga, transmitir la visión del reino, transmitir la necesidad de hacer la obra de Dios de una u otra manera. ¿Quién le enseñó a Timoteo en primera instancia la necesidad de hacer la obra de Dios? Que captara la visión del reino. Su abuela y su madre. Ahí en 2 de Timoteo 1.5.
Segunda a Timoteo 1:5. Segunda a Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Cuando habla de la fe no fingida, te habla de un cristianismo práctico, un cristianismo comprometido con la obra. ¿Dónde lo aprendió Timoteo? Un cristianismo con la carga del Espíritu, con la visión del Espíritu. ¿De dónde lo aprendió? De su abuela y de su madre. Ellas se encargaron de hacer de Timoteo un instrumento en las manos de Dios. Ellas se encargaron de que Timoteo viviera para Dios, hiciera la obra de Dios. Y ellas le enseñaron las Escrituras. Dice ahí en 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ve cómo se ocupó su madre Eunice y su abuela Loida para que Timoteo desde pequeño supiera las Escrituras, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. ¡Qué piadosas! Tanto la abuela Loida como su madre Eunice eran estas hermanas, estas mujeres. ¡Qué piadosas eran para con su hijo! Desde que Timoteo era pequeño le enseñaron las sagradas Escrituras. Yo te pregunto, papá, mamá, ¿cuánto saben tus hijos de Biblia? ¿Cuánto saben tus hijos de Biblia? ¿Tú les has enseñado versículos? ¿Se han memorizado versículos? ¿Comentas con ellos de la Biblia? ¿De versículos, de textos, de pasajes, de historias? Todo esto implica, créamelo, que les enseñe las Sagradas Escrituras, que ellos conozcan la Biblia. Si tus hijos no conocen la Biblia, van a ser arrastrados por las filosofías de este mundo, por las corrientes de este mundo, por las ideologías de este mundo. Van a ser contaminados porque no tienen fundamentos, no tienen bases. Es tu responsabilidad, papá, mamá, que tus hijos conozcan las Sagradas Escrituras, que tus hijos sepan las Sagradas Escrituras. Tú ves cómo Samuel fue el profeta más grande del Antiguo Testamento, el hombre más usado por Dios de alguna manera. Pero ¿gracias a quién? Gracias a Ana, su madre. Cómo lo educó en las Sagradas Escrituras, cómo lo formó en los principios de Dios, en la palabra de Dios. ¿Qué decir de Moisés? ¿Por qué Moisés, cuando fue grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón? Por los principios que su madre le enseñó. Su madre le enseñó el temor de Dios, el amor al pueblo de Dios, el amor al nombre de Dios, el amor a Dios. Y Moisés, cuando fue grande, nunca se apartó de Dios, quiso siempre agradar a Dios, buscar a Dios, servir a Dios. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de padres que levantaron a sus hijos para Dios. Levantaron a sus hijos para Dios. Papá, mamá, ¿te preocupa que tus hijos conozcan las Escrituras? ¿Te preocupa que sirvan a Dios, que tengan visión en el reino? Carga por la obra de Dios, que estén haciendo la obra de Dios. ¿Cómo están tus hijos, papá y mamá? ¿Qué trabajo has hecho con tus hijos? ¿Cuál es el propósito de vida de tus hijos? ¿Cuáles son las metas de tus hijos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Vivir para la eternidad? ¿Vivir como verdaderos cristianos? ¿O no les importa eso ni les interesa? Qué terrible ser padre. Qué espantosa responsabilidad tiene cada padre y cada madre. Qué espantosa responsabilidad tiene cada padre y cada madre. Criar a sus hijos para Dios. Porque al final de cuentas, Dios solo te los encargó. Te encomendó almas eternas. Te dijo, me lo vas a criar. Lo vas a tener contigo y me lo vas a criar. Pero Él ya te dijo cómo lo vas a criar. No conforme te venga en gana. No conforme quieras. No conforme tú pienses. No conforme tú creas. No. Él ya te dijo cómo lo vas a criar. Cómo lo vas a formar. Y ay de ti, papá. Ay de ti, mamá. Si crías a tus hijos y lo formas a tu manera, a tu antojo, conforme a tu sabiduría, conforme a tus pensamientos, conforme a tus ideas, conforme a tus costumbres, conforme a tus tradiciones, conforme a la sabiduría de este mundo. Ay de ti, papá, ay de ti, mamá, porque Dios un día te va a llamar a cuentas. El texto de Éxodo 2:9, la hija de Faraón termina diciendo, yo te lo pagaré, yo te lo pagaré. ¿Sabes que Dios en su palabra nos muestra que un día va a haber ajuste de cuentas?
¿Qué implica yo te lo pagaré? Ajuste de cuentas, rendición de cuentas, corte de caja. Viene un día de pago. Viene un día en el cual vas a ser llamado papá, mamá. ¿Qué le vas a decir a Dios ahí? ¿Qué excusa le vas a poner a Dios? Cuando te enfrentes a tu Creador, cuando estés de frente con el que te encomendó almas eternas, con el que te dijo, deposito en tus manos este niño, deposito en tus manos esta niña, críamelo en disciplina y amonestación del Señor. Me lo vas a formar, me lo vas a educar, me lo vas a criar conforme ya te he ordenado yo en mi palabra, conforme a mis mandamientos. No me lo vayas a formar conforme a tus ideas, no me lo vayas a formar conforme a tu sabiduría, porque tus ideas, tus pensamientos, tu inteligencia, tu sabiduría, tus creencias, tus costumbres son basura, mandan al infierno a las personas. Me lo vas a criar conforme a mi sabiduría, me lo vas a criar, me lo vas a formar conforme a mis mandamientos. Hay un día de ajuste de cuentas, papá y mamá. Ese día, en ese día de ajuste de cuentas, en ese día de rendición de cuentas, en ese día de corte de caja, te vas a dar cuenta que qué terrible es ser padre, que qué espantosa responsabilidad era ser padre. Ese día vas a preferir no haber tenido hijos. Ese día vas a preferir que Dios nunca te hubiera dado hijos, porque fallaste como padre, porque fracasaste como padre, porque hiciste mal las cosas como padre. Muchos papás que se jactan de que sus hijos son excelentes alumnos, excelentes trabajadores. Ese día te vas a dar cuenta que eres un fracasado, porque tus hijos van a estar en el infierno juntamente contigo. Ese día te vas a dar cuenta que hiciste malas cosas, porque solo les enseñaste el camino del mundo, del materialismo, de lo superfluo, de lo temporal, de lo material, del amor al dinero, pero no les enseñaste cómo caminar con Dios, cómo andar con Dios, cómo vivir para Dios, cómo agradar a Dios. Lo más importante para sus vidas y para sus almas, no se los enseñaste. Te va a doler mucho ese día ver a tus hijos en el infierno. Sabrás que fue por tu culpa. Sabrás que fue porque tú les negaste la verdad, porque tú no quisiste sentarte con ellos a enseñarles la palabra de Dios. Sabrás ese día que fue porque tú no quisiste restituir con ellos, decirles, hijos, les enseñé mal. Este no es el camino. Ahora les enseñaré el camino correcto, conforme a Dios, conforme a la palabra. ¿Tú crees que si Jocabet hubiera entregado malas cuentas sobre Moisés a la hija de Faraón, tú crees que lo hubieran recompensado? ¿Tú crees que si Jocabet hubiera entregado un hijo enfermo, desnutrido, anémico, malcriado, o si se le hubiera muerto por su descuido, por su irresponsabilidad, qué hubiera pasado con Jocabet? ¿Cuánto más con Dios, querido hermano? A Dios tú no le puedes devolver a ese hijo perdido, vicioso, inmoral, pornógrafo, adúltero, fornicario, borracho, maldiciente, ladrón, materialista, con amor al dinero pero sin nada de amor por Dios. Tú así no le puedes entregar ese hijo a Dios. Tú así no le puedes entregar esa hija a Dios, porque te va a decir, tú me eres responsable. Yo te di órdenes, yo te di mandamientos, yo te dije cómo educarlo, cómo criarlo. ¿Por qué no te aplicaste? ¿Por qué no te esforzaste? ¿Por qué no tuviste cuidado? ¿Por qué no tuviste temor? ¿Qué acaso no sabías que tus hijos eran almas eternas? ¿Qué acaso no sabías que un día habría ajuste de cuentas? ¿Que un día te llamaría para rendición de cuentas? ¿Para el corte de caja? ¿Por qué no tuviste temor? Oh, ese día te vas a maldecir, mamá. Ese día te vas a maldecir, papá. Ese día vas a preferir no haber nacido por tu descuido, por tu irresponsabilidad. Papá, ahorita tú te puedes endurecer y tú puedes juzgar este mensaje como un mensaje fanático religioso, como un mensaje radical, exagerado. Júzgalo como quieras. Pero Dios un día va a ajustar cuentas contigo de sobre tus hijos y de sobre tus hijas. Tú, papá, tú, mamá, que andas tibio, que andas tibia. Tú, papá, tú, mamá, que con facilidad faltas a la iglesia. ¿Cuánto te va a doler ese día de haberte quedado dormida los domingos, de haberte quedado dormido los domingos? Ese día te vas a dar cuenta de lo grave que fue no asistir a la iglesia.
Ese día te vas a dar cuenta de las consecuencias de tu ligereza. Ese día te vas a dar cuenta de las consecuencias de tu tibieza. Ese día te vas a dar cuenta de las consecuencias tan terribles y espantosas de no haber asistido a las reuniones. Ese día vas a desear escuchar una predicación como esta para saber qué hacer. Pero hoy prefieres ignorarla. Hoy prefieres hacer oídos sordos ante la voz de Dios, ante el llamado de Dios. Pero papá, mamá, Dios puso en tus manos almas eternas. Dios puso barro en tus manos, papá, mamá, para que tú los formes conforme a Dios. Oh, papá, mamá, ¿por qué no tienes una gota de amor por tus hijos y por tus hijas? ¿Por qué no te metes a ayunar por ellos? A clamar a Dios por ellos, para que Dios tenga misericordia, porque ya son grandes, ya son adultos, ya están casados, ya tienen hijos. La tienes más difícil, mamá. La tienes muy difícil, papá. Pero si te humillas, no hay nada imposible. Dios puede tener misericordia. Oh, papá, tú puedes ignorar por completo la voz de Dios, pero un día vas a estar parado frente al juez justo de toda la tierra y te va a decir: ¿dónde está este hijo? ¿Dónde está el hijo que te di? ¿Dónde está la hija que te di? Y ese día te va a doler mucho. Te vas a maldecir a ti mismo. Vas a maldecir el día en que te quedaste dormida los domingos. Vas a maldecir el día en que te pusiste a lavar los domingos en la mañana y no fuiste a la iglesia. Ese día vas a decir: es que no me gusta ir porque ahí predican muy duro, y a mí me gusta que me hablen suavecito, a mí me gusta que me acaricien los oídos, a mí me gusta que me prediquen conforme al gusto del cliente, no me gusta que me hablen fuerte. Ese día te vas a maldecir por haber deseado un evangelio barato, rebajado, leudado, mezclado, adulterado. Abre tus ojos, papá. Abre tus ojos, mamá. Los hijos no son tus hijos, son de Dios. Y Él ya te dijo cómo criarlos, cómo formarlos, cómo educarlos. Y también te advierte que hay un día de ajuste de cuentas. También te advierte que hay un día de rendición de cuentas. También te advierte que hay un día de corte de caja. Y hay de ti, de los faltantes que te queden. Lo vas a pagar con el infierno. Vas a pagar esos faltantes con el infierno eterno. Cuando por tu culpa se hayan perdido tus hijos, tú también te perderás para siempre. Qué terrible ser padre. Qué espantosa responsabilidad tienen los padres y las madres. Ponte a cuentas ahora que hay tiempo. Ponte a cuentas ahora que aún hay tiempo y hay oportunidad. Pídele perdón a Dios por haber sido un mal padre, una mala madre. Les enseñaste mucho el trabajo. Les enseñaste el amor al trabajo, el amor al dinero. Pero no les enseñaste el amor a Dios. Por eso ellos no buscan a Dios, ni les importa a Dios, ni les interesa a Dios. ¿Qué vas a hacer? Decídete ahora que hay tiempo. Arregla cuentas con Dios para que el camino pueda ser enmendado y las cosas se puedan solucionar. Cierra tus ojos. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por tu palabra. Habla a cada papá, habla a cada mamá. Por favor, Señor, trae luz a tu pueblo. Que cada padre, cada madre pelee por su familia, por sus hijos y por sus hijas. Que cada padre, por tu Espíritu Santo, entienda lo terrible que es ser padre, lo terrible que es ser madre. Qué espantosa responsabilidad tienen los padres. Pagarán con su propia vida el haber hecho mal el trabajo, Señor. Trae temor a tu pueblo, trae temor a cada padre y que puedan ellos ponerse a cuentas contigo ahora que hay tiempo, Señor. Que así sea, Señor. Que así sea, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Envía tu Espíritu, Señor. Envía tu Espíritu sobre cada padre, sobre cada madre, para que puedan ver su condición, su necesidad delante de ti, puedan clamar a ti por la salvación de su casa, o para que sus hijos permanezcan en salvación, Señor. Que sepan que esto no es con fuerza, no es con espada, es con el poder de tu Espíritu. Los hogares se conquistan en el poder de tu Espíritu. La salvación de los hijos se logran en el poder del Espíritu. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios.
de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Pídele a Dios que envíe su Espíritu a tu vida, que te dé ese amor por tus hijos, esa preocupación por sus almas, que te conceda gracia para orar por cada uno de tus hijos y de tus hijas, que tú como padre te puedas sentir responsable de la salvación de sus almas, de su condición espiritual. No dejes pasar este tiempo, Dios te está hablando, porque hay un día de ajuste de cuentas. Hay un día de ajuste de cuentas. Dios te va a pedir en primer lugar cuentas por tus hijos y por tus hijas. ¿Qué vas a hacer, papá, mamá? ¿Qué cuentas le vas a dar? Estás a tiempo. Toma las decisiones que tengas que tomar. Ponte a cuentas con Dios y ponte a cuentas con tu familia. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Que cada familia sea levantada para ti, Señor. Levanta a cada padre, a cada madre. Pon carga en sus corazones por sus hijos. Que tu Espíritu les revele, les muestre que sus hijos son almas eternas y que ellos son responsables ante ti por esos hijos que tú les diste. Que entiendan que un día tú pusiste almas eternas en sus manos para que los criaran conforme a tus mandamientos, conforme a tu sabiduría. Y que muchos de ellos, muchos papás y mamás que hoy me escuchan, hicieron mal las cosas. Hicieron muy malas cosas y hoy sus hijos están perdidos. Hoy sus hijas están perdidas. Tienen que restituir con ellos. Tienen que ponerse a cuentas contigo, Señor. Habla a cada papá, habla a cada mamá, Señor. Yo los pongo en tus manos. Llévalos a tomar las decisiones radicales que tengan que tomar, Señor, por amor a sus hijos, Señor. Que así sea, Padre. Por favor, que así sea. Y gracias por habernos hablado. Gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Dios los bendiga. Si Dios permite, nos vemos dentro de 8 días, hermanos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.